El Ayom Yom de hoy, muy interesante. Hoy es 24 de Menahem Av. Dice así. Vamos a poner los anteojos, medio chiquitito la letra esta. Dice así. Una tradición transmitida de Rebe en Rebe. Durante el conocido conflicto entre los Hasidim y sus oponentes, los Hasidim eran las primeras épocas del movimiento hasídico, donde había mucha resistencia, pero una cosa es que haya resistencia y otra cosa es que había también alevosía, por decir de alguna forma. Los Hasidim le contaron al Alter Rebbe los enormes padecimientos a que eran sometidos por parte de la gente simple de los mitnagdim, los oponentes de antaño al hasidismo se denominaban mitnagdim. El Alter Rebbe les contestó así, miren lo que dijo Rebbe. El abuelo, así solía llamar al Baal Shem Tov, sentía gran cariño por los judíos simples. En los primeros días en que estuve en Mesrich, sigue contando el Alter Rebbe, el Maggid dijo, era habitual escuchar de boca del Baal Shem Tov que el amor a Israel es el amor a Dios. Hijos de Dios sois vosotros. Cuando se ama al Padre, se ama a los hijos. Pero no importa que sean Yehudim simples, quienes sean, hay que, ¿con qué hay que responder? Con amor, que es uno de los grandes temas del día de hoy, que a veces no se sabe eh, respetar la opinión de otros. Y eso crea disidencias, puede haber, pero dentro del Am Israel no tiene que haber peleas. Sí, discusiones. Un Yehudí discute por naturaleza, pero que tiene que ser discusiones sanas, no discusiones que llevan a veces peleas como están pasando con los movimientos políticos, que se pelea entre familias, entre comunidades, y eso es muy, tenemos que luchar contra eso. Y esto no es para los grandes dirigentes solamente, esto es para cada uno y uno, en la vida cotidiana y en la vida en general. Vamos a empezar con un maíz. Un maíz que ya conté alguna vez, pero nos va a dar pie a entender lo que viene después. Muchas veces hemos hablado de uno de los Hasidim de la generación previa, incluso de la nuestra, que se llamaba Reb Mendel Futterfass, un Hasid que tuvo mucho Mesirut Nefesh, mucho sacrificio para ayudar al prójimo, y eso le costó estar 10 años en Siberia, si no me equivoco, y dentro de los años estuvo haciendo trabajos y estuvo en la cárcel. Entonces él se propuso, no es que se propuso, como buen Hasid, de cada hecho que le sucedía, sacaba algo en la Bodata Hashem, en cómo servir a Hashem. Así también se propuso mantener su conexión con Hashem, su judaísmo, contra capa y espada, como se dice. Una de esos maizas que él cuenta, obviamente ellos estaban en un lugar donde no había luz eléctrica. Entonces, ¿cómo veían de noche? Veían con velas, como pasa acá cuando se corta la luz, ¿no? Muchas veces. Generadores en esa época no tenían, obviamente. Entonces, ¿cómo era el orden ahí en la cárcel? Que a cada persona le daban una velita, una vela a la noche, para que la encienda y pueda iluminarse. El tema era la noche de Shabbat. ¿Cómo hacía Shabbat? Llegó el primer Shabbat, repartieron las velas, todos encendieron la vela, pero Remén no encendió la vela. Entonces el vecino de él, o sea, un goy, un no yehudí, era una buena persona, por supuesto. Entonces le dice, ¿por qué no enciende la vela? Porque está a oscuras.
Entonces le explicó que el Shabbat no puede encender el fuego. Entonces, ¿qué hizo el hombre? El hombre fue y le encendió la vela. Y acá había, ¿qué tal Marcelo? Acá había otro problema. Y acá vamos a aprender una ley que es muy importante. Si un no judío, un gentil, hace una melajá, un trabajo de Shabbat para nosotros, un trabajo que nosotros tenemos prohibido, no podemos tener provecho de ese trabajo. En otras palabras, si este gentil le encendió la vela a Remmendel, entonces Remmendel no podía tener provecho de esa vela. Entonces, ¿qué hizo? Era una persona muy inteligente. Le dijo, ¿sabes qué? Vos encendiste la vela, haceme un favor, ¿por qué no cambiás las velas? Entonces, la que ponés la que encendiste para el primero, llévatela vos y la otra me la dejas a mí. Perdón, la que encendiste primero me la das a mí y la otra te la llevas vos. En otras palabras, el hombre había encendido la vela para él mismo. Entonces, de esa vela sí podía tener provecho Rembén, o sea, el Yehudi. O sea, si un gentil hace un trabajo para él, nosotros podemos aprovechar ese trabajo. Lo que no podemos permitir que lo haga explícitamente para nosotros. Llegó el Shabbat siguiente. Entonces esta persona, que como le dije antes, era una muy buena persona, dijo, me voy a adelantar y le voy a encender la vela primero a él, porque él no entendió cuál era la idea de lo que es el Shabbat. Entonces entró de vuelta en un problema. ¿Qué hizo Remmel? Le dice, ¿me haces un favor? ¿Te llevas vos la vela, la primera, y me das la otra? Ya este goy, este gentil no entendía absolutamente nada. En otras palabras, somos nosotros los Yehudim, tenemos cosas raras que el que lo mira de afuera no lo entiende. El que está adentro lo entiende porque hay leyes, hay normas, hay costumbres, pero a veces mirándolo de afuera podemos parecer como menos raro. Aquí vamos a conectarlo este tema con la parshá de la semana. Y una enseñanza realmente muy, muy linda que está traída, que la filosofía hasídica explica muy bien. La parshá de la semana se llama Re'e. Re'e, Anoshí, Noten, Lifnehem, Ayom, Brajá, etc. Mirad, así dice Moshe al pueblo de Israel, yo te pongo delante tuyo la bendición y también lo que no son bendiciones, si vas a cumplir con todas las mitzvot, vas a traer las bendiciones, etcétera, como trae ahí, y habla que las ofrendas hay que traer, que no hay que hacer idolatría, las ofrendas hay que traerlas en el Betamikdash y previamente hay toda una serie de leyes. Ya para el final de la Parsha habla sobre las festividades. Y ahí dice, Shamor et Chodesh Ha'aviv. Vas a cuidar el mes de la primavera. Beasita Pesach la Hashem, lo que vas a hacer Pesach para Hashem. Viene la pregunta, ¿por qué dice el mes de la primavera? Acá nos está mandando un mensaje en la Torah, que es que tenés que fijarte que el Pesach caiga en la primavera en Eretz Israel, en la Tierra Santa. Acá nos cae justo al revés, en el otoño, pero en Israel cae en la primavera. Y acá tenemos que entender, hay dos calendarios. Está el calendario solar y el calendario lunar. La primavera se rige por el calendario solar. La fecha de Pesaj o la fecha de todas las festividades se rigen de acuerdo al calendario lunar. Entonces, tenemos que mirar las dos cosas. Primera cosa, tenemos que mirar que Pesaj es el 15 de Nisan, día 15 del primer mes. Ahora, si vemos que Pesaj no va a caer digamos, en la época de la primavera, va a caer en el invierno,
Entonces lo que hay que hacer es agregar un mes más, y eso es lo que se llama año bolismal, Shana Meuveret, un año de 13 meses, para que todo coincida. Y de paso va a coincidir el resto de las festividades. Shavuot va a ser en la época de la cosecha y Sukkot va a ser en la época de la recolección de los frutos. Hasta ahí vamos todo bien. Después tenemos el calendario, bueno, o sea que tenemos un mix de los dos. Después tenemos el calendario lunar, por ejemplo, que los musulmanes se rigen de acuerdo al calendario lunar y ellos tienen un mes, digamos, el más famoso, se llama el mes de Ramadán, un mes muy importante para ellos, y a veces les tocan primavera, a veces en verano, en otoño, en invierno, no importa y no les cambia a ellos. Tenemos el calendario solar, donde en general digamos, el mundo occidental se rige de acuerdo al calendario solar. Y eso no cambia nunca. Los únicos que cambiamos somos nosotros, los judíos. Y acá viene la pregunta, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no hizo Hashem un solo calendario? O que haya uno solo. O que el sol y la luna tengan el mismo movimiento. Así como calculamos, como digamos el Sol, el movimiento de rotación y traslación, como estudiamos en la escuela cuando éramos más chicos, uno es diario y otro es anual, y dividimos el año por los 12 meses del año, y ahí tenemos cuáles son los meses. Y la luna lo mismo, lo vemos de acuerdo al nacimiento de la luna, pero la luna en vez de tener 29 días y pico, podría tener 30 días y el calendario lunar y solar sería diferente. Pero sabemos que, como dice al comienzo la Torah, Bereishit bara Elohim et hashamayim betaaretz. Al comienzo creó Hashem los cielos y la tierra. Todo fue creado por Hashem. Y como dice Bereishit, Bet Reshit, se puede traducir en dos cabezas, por Israel que se llama cabeza y por la Torá que se llama cabeza. En otras palabras, es para que el Yehudí utilice todo lo que hay en el mundo para servir a Hashem. Si construimos una mesa, la mesa tenemos que utilizarla para servir a Hashem. Tenemos una computadora, tenemos que utilizarla para servir a Hashem. Y así todo lo que hay en el mundo. Entonces el hecho de que tenemos el calendario solar y el calendario lunar, y de acuerdo a lo que dijo el Baal Shem Tov, que de cada cosa que uno ve o escucha tiene que aprender algo para su vida, para su vida como Yehudi. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos del sol y qué lo aprendemos de la luna? Y la prueba está que tenemos que aprender algo de ellos, porque si no hubiese el sol y la luna sería lo mismo, o tendría las mismas características. Vamos a empezar por el sol. ¿Qué tiene el sol en particular? Entre muchas otras cosas, ¿no? Si miramos al sol, el sol representa lo que es constante. Yatzib se dice en hebreo, firme. El sol no cambia nunca. El sol siempre es igual. Siempre lo vemos entero. Si no lo vemos porque están las nubes, pero verlo vemos, puede estar más cerca o más lejos de la Tierra, por eso irradia más calor o menos calor, pero el sol está siempre igual. Esto representa a la persona que siempre está igual, que tiene un orden, que nunca cambia. Se levanta a la mañana, va al Betacneset, hace tefilá, estudia pues un rato, desayuna, se va al negocio, pues hace minjá, después estudia otro rato, ardí. Todos los días se acuesta a la misma hora, se levanta a la misma hora. Es todo en orden. Se cuenta que había una vez un suizo. Vieron que los suizos son gente muy precisos. El hombre iba a viajar a Estados Unidos. Entonces ya con 6 meses de anticipación llamó al agenciero y compró el pasaje. Y le dijo al agenciero, por favor, a mí me gusta viajar en el asiento del pasillo. Quiero que me asegures el asiento del pasillo.
Perfecto, el agenciero lo llama, le dice, listo el pasaje para tal y tal fecha a 112C, que es el que está en el pasillo. A, B, C, ese es el del pasillo. Buenísimo. Pasa un mes, faltan 5 meses para el viaje, lo llama el agenciero para confirmar que está todo en orden. Por favor, chequea la reserva, fíjate el asiento, por favor, mirá que yo quiero el del pasillo. Y así cada mes y mes. Para hacerla corta, el día que llega al aeropuerto, va a chequear el pasaje y le dan el asiento 12B, el asiento del medio. El tipo se agarra la cabeza, ya tuvo un viaje malísimo, ya estaba con cara larga, ya todo el entusiasmo que tenía no lo tenía. ¿Qué va a hacer? Llega a Estados Unidos, lo estaba esperando la familia con pancartas, vinieron todos, qué sé yo. Cuando llegan, ven que el hombre está con cara larga, le dicen, ¿qué te pasa? Entonces el, eh, el hombre les cuenta, miren lo que me pasó, tuve 6 meses controlando de tener el 12C y al final me tocó el 12B. Entonces uno de los familiares le dice, pero escúchame, le podías haber pedido al hombre de al lado, por ahí te cambiaba, viste, hay gente buena. Entonces el hombre le contesta, lo que pasa es que al lado no tenía a nadie. ¿Qué tal, David? ¿Se Estoy entiende? acá. ¿Qué tal? Ya sé ya que estás acá. Este es el sol. El sol es está todo en su lugar, todo el orden, no hay diferencia entre verano, invierno, primavera, otoño, día, noche. El orden que tiene siempre se mantiene igual. Fíjense que en Pesaj, porque estábamos hablando de Pesaj, lo que trae la palla de la semana, también tenemos un ceder, también hay un orden, hay 15 pasos, Kadesh, Urjat, Harpaz, los 15 pasos. Pero Pesaj también se llama Pesaj. Pesaj quiere decir saltar y saltear. El Yehudí no solamente se rige por el calendario solar, sino también tiene cuestiones de calendario lunar. La luna no está siempre igual. La luna cada día está diferente. La luna también tiene un orden, pero ese orden, pero no está siempre igual. Y la luna, fíjense que ahora viene este Shabbat, el Shabbat Mevarjim, el domingo y lunes es Rosh Hodesh. Hodesh viene de la palabra Hadash, renovación. Entonces, ¿tenemos que tener un orden? Por supuesto que tenemos que tener un orden. Pero también el Yehudí tiene que saber que a veces hay que saltear ese orden. Por supuesto, para estar mejor, no para hacer alguna agachadita. Entonces, este es todo el punto. Por eso tenemos los dos calendarios, para entender que tenemos que ser como el sol y tenemos que ser como la luna. El sol representa Kabbalatol. El sol representa recibir el yugo divino. Las cosas hay que hacerlas así, esto lo hago. Pero también uno tiene que usar lo suyo y tiene que romper a veces con ciertas barreras, saltar y saltear los obstáculos que se nos van presentando en la vida. Y esa es la diferencia entre el Baal Teshuvá y el Tzadik. Se dice, esto también en forma jocosa, cuando un Baal Teshuvá deja de ser Baal Teshuvá, digamos, no porque se perdió, sino porque ya se incorporó, el día que entra el Betacneset, entra el Shil, y se pone a charlar, ¿no es cierto? No le molesta que otros hablen. El que viene de cuna a veces, viene al templo y habla, el que es Balteshuvá, sabe que en el templo no se puede hablar. El día que empezó a hablar, ya cambió de estatus. Esa forma
jocoso, ¿no? ¿No? No debería ser así. Pero el sol, el Baal Teshuvá, representa a la luna. ¿Por qué? Porque va permanentemente, está con los cambios, está mejorando, está saltando, salteando. El tzadik ya es el Anshei Shemesh, se lo llama. Son como el sol. Están siempre igual. Y esa es la ventaja que tienen los tzadikim, los Balei Teshuvah con respecto a los tzadikim. Como dice el Talmud, en un lugar donde un Baal Teshuvah está parado, un tzadik completo no puede parar, no tiene lugar ahí. Se cuenta que en la época del mandato inglés, una vez, saben que el centro de las oficinas, digamos, donde estaba todo el mandato, estaba en donde hoy es el Hotel King David. Entonces, que después fue bombardeado, bueno, eso es parte de la historia. Una vez, uno de los generales principales británicos decidió ir a visitar Israel, Eretz Israel, para ver cómo estaban las cosas. Estaba ahí en el King David y había un montón de empleados, había un montón de empleadas también. Entonces el hombre quiso congraciarse con todas las empleadas y a cada una que estaba ahí les trajo digamos, un medallón con una cadenita y en el medallón era todo de oro, todo lindo, pero había una cruz. Bueno, muchas lo recibieron. Había una que era una secretaria que manejaba todo ahí y se llamaba Esther Koenig. Es una historia verídica. Cuando le tocó a ella, ella se disculpó, pero dijo que ella no lo va a recibir. Preguntó por qué no. Y porque yo soy judía, yo soy judía y no puedo recibir esto. Perfecto, el hombre no dijo nada, siguió con lo suyo. Cuando el hombre se fue, vinieron todas las compañeras judíos y en vez de le empezaron a decir, escuchame, hiciste un Hilul Hashem, profanaste el nombre de Hashem, tenías que haberlo recibido, no lo querés, después lo vendés, lo tirás, lo dejás, lo regalás, pero así le faltaste el respeto al oficial este. Ella no le contestó nada. A los pocos días, el hombre este vuelve y pregunta por esta chica, Esther Kenny. Cuando la ven a ella, cuando la ve, el hombre saca un medallón con un Maguen David de oro y se lo entrega a ella. En reconocimiento por lo que ella fue, por sus convicciones. Entonces después vinieron las otras, le dijeron al tipo, nosotros también somos judías, como diciendo, no, si lo... Entonces le dijo, no, no, no. Ustedes no mostraron sus convicciones. Esto es el Yehudí. El Yehudí, hay momentos y momentos. Y justamente ahora viene, estamos por entrar al mes de Elul. El mes de Elul es el mes de la Teshuvá. El Alter Rebbe trae un concepto impresionante de la Teshuvá. Teshuvá quiere decir, no es arrepentirse. El arrepentimiento, por supuesto, está dentro del proceso, pero lo más importante es retornar, volver a la esencia de cada uno. Pero el Alter Rebbe también dice que uno también de qué tiene que arrepentirse, de lo que pudo hacer y no hizo. Está lo que hicimos bien, 10 puntos. Está lo que hicimos mal, tenemos que borrarlo, tenemos que dejar de hacer. Pero hay muchas cosas que podríamos haber hecho y no hicimos. Desde dice, para eso tenemos también el mes de Elul. Había un Yehudí, un Rebe, voy a terminar con dos pequeños maíces que son maíces reales y que son ejemplos. Había un Rebe que se llamaba Rav Naftali de Rovshitz. Supongo que era de los Rebeim, de los Poidische Rebeim, o descendientes después del Bachento, del Magid, etc. Una vez él estaba en el templo, no sé, dice, entonces empezó a contar que él tiene un linaje que por un lado llega hasta el Magid de Mesrich,
y por otro lado llega el Baal Shem Tov y está el rey David. Se le acercó un Yehudí y le dijo, discúlpeme, Rebe, mi linaje es mucho más fuerte que el suyo. Entonces el Rebe le dice, a ver, contame, ¿cómo es? Le voy a contar. Mi papá nunca se puso tefilín. Mi abuelo era comunista y nunca comió kasher y nunca fue a un templo. Mi bisabuelo, todo esto. Sin embargo, yo me acerqué al Yahudut como kasher, tefilín, Shabbat, todo. El Rebbe le dijo, tenés razón. Tu linaje es mucho más grande que el mío. O sea, lo que vos sos. Después le fueron a preguntar una vez al Rebbe de Gur. El Rebbe de Gur, si no me equivoco, el que llegó a Eretz Israel después de la guerra, se llamaba lo llamaban el Beis Israel, el Beit Israel. Se llamaba Israel, eh, no me acuerdo cuál es el apellido del After, puede ser, que es el nombre de los Rebes de Gur. Sí. Entonces alguien le dijo que le habían ofrecido un shidduch con alguien que no quiso aceptarla porque eran Balei Teshuvah, eran retornantes. Entonces el Rebbe le dijo todo lo contrario. Las cualidades que tiene el Baal Teshuvah, ¿cómo uno lo va a dejar de lado o menospreciar? Todo lo contrario, todo lo contrario. Y estos somos nosotros los Yehudim. Los Yehudim tenemos ambas condiciones, la condición del sol y la condición de la luna. Tenemos que tener un orden, pero también tenemos que saber que a veces tenemos que saber saltar y saltear ese orden, que es lo que representa la luna. Y esto seguro que va a traer Mashiach que venga inmediatamente. Dios quiera que ya este Shabbat Merajim y la preparación del Shabbat Merajim nos dé a nosotros al Mashiach directamente estemos en esa Kodesh. Nos vemos Amén. mañana.